Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos hacerles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con la conferencia del día de hoy. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, la deben realizar mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. De igual manera, los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento de Cultura Espírita. Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico. X o Twitter se llama Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde les pedimos ahí también que se suscriban y activen la campanita para que les indique cuando subamos nuestros videos de los días domingos en diferido. También tenemos nuestra página web CIMA movimientoespírita.org, la cual cordialmente los invitamos a que la visiten, ya que hay información importante que les puede ayudar mucho. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato reencontrarnos un domingo cada 15 días en estas actividades que ha diseñado el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, en este espacio para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Saludar, felicitar a las madres, bien sean procreadoras o no, que tengan ese papel enaltecedor de proteger, de cuidar, de amar sin condiciones, sin tiempos, para ellas en donde se celebra y en otro y en donde no se celebra igualmente, porque en Europa sé que se celebraba la semana pasada. eh, Nuestro cariño infinito y el reconocimiento a esa labor que realizan día a día. No tienen un día especial. El día, el día son todos los años, en todo momento. Qué grato también poder que esta conferencia tenga este título que hoy va a ser también de mucho agrado para ustedes. Ya nuestro conferencista lo hablará profundamente sobre eso. También recordarles que quienes estén interesados en el curso online, empiezan por parte del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, empiezan el día lunes 26 de mayo. También recordarles que tienen las actividades de los jueves a las 2 de la tarde, donde tenemos lectura de textos espíritas, actividades de meditación, relajación, ejercicios de respiración. Y también hay la atención a personas que han perdido seres queridos. Hoy, bueno, tenemos un gran amigo de la casa, ha estado en Venezuela, lo sentimos muy cercano, nos llena siempre de mucho afecto él y su esposa y en realidad todo el grupo espírita de Puerto Rico. Es natural de Caguas, Puerto Rico, obtiene su grado universitario en estudios sociohumanísticos y posteriormente completa una maestría en administración de empresas con una especialidad en mercadeo. Después obtiene su título como profesional con un certificado en tanatología y salud integral en la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de SET de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Es fundador y director de la Escuela Espírita Allan Kardec en San Juan de Puerto Rico. Sirve como conferencista y tallerista en torno a la mediunidad y la ciencia de la felicidad, además de ser investigador, medium y facilitador. Fue coeditor de la revista A la Luz del Espiritismo y es actual articulista, colaborador de la revista Evolución de Venezuela Espírita. Ha estado como conferencista nacional e internacional, tiene artículos de prensa, revistas, programas de televisión, podcast y entrevistas virtuales aclarando conceptos sobre el espiritismo. Ha sido conferenciante,
presencial, no solamente en Puerto Rico, Argentina, España, Venezuela, Estados Unidos. Ha traducido varios libros espíritas del portugués al castellano, es autor del libro El espiritismo libre de sincretismos religiosos, así como su segundo libro titulado Elevando el pensamiento y su más reciente libro Soy feliz y perfectible. Es el presidente de la Asociación Espírita Internacional CEPA y lo quiero resaltar de esa forma porque ha venido haciendo un trabajo encomiable. Realmente estamos muy contentos todos los que pertenecemos a la CEPA y sé que va a tener un empuje enorme en lo que es su gestión. Hoy nos va a tratar el tema la terapéutica espírita en el siglo XXI. Querido José, te damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Estás en tu casa. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias a todas las amigas y amigos, tanto de CIMA como a quienes se nos unen desde distintas latitudes a través de este espacio que es tan importante. Antes de comenzar mi charla, quisiera felicitar efectivamente a todas las madres que, como bien dijo Yolanda, las que de una forma u otra, sea porque son progenitoras, sea porque crían, sea porque están ahí de apoyo, actualmente, no solo porque sea el Día de las Madres o el Día de la Madre en algunos lugares, sino porque todos los días deben ser su día. Pero de igual manera también que elevemos el pensamiento y vibremos, irradiemos a aquellas personas que no tuvieron un encuentro afectivo, que no tuvieron una relación cercana con su madre o que ellas no tuvieron la oportunidad de poder ejercer la maternidad porque las circunstancias y las presiones las llevaron a dar en adopción a esa criatura. Para con todas estas personas y sus circunstancias, también nos identificamos con ustedes. La idealización de las madres sabemos que no es la realidad de todo el mundo, pero sí sabemos que siempre hay esperanza de reencuentros positivos y nuevas oportunidades que se abren a lo largo de las vidas. Así que para todas y todos, gracias por ser y cada vez que se dan la oportunidad de ejercer la maternidad, gracias por proveernos un enlace nuevo en el crecimiento y en la evolución de la humanidad completa. Para comenzar con nuestra presentación de hoy, quisiera utilizar el recurso audiovisual, así que voy a compartirles pantalla y por favor validen si pueden ver mi presentación en sus pantallas. Sí, se ve perfecto, José. Muy bien. Pues en la mañana de hoy o en esta ocasión, tal vez, aunque sí vamos a tratar un tema establecido, un tema acordado que es la terapéutica espiritista en el siglo XXI, quizás más que proveer información, quizás generemos cuestionamientos. Eh, Vamos a brevemente asumir el rol de incomodar para sacarnos de la postura cómoda, de la postura tradicional o de ciertas premisas que podrían necesitar revisión. O por otra parte, vamos a ver si podemos estimular la reflexión y estimular el que haya creatividad detrás de las preguntas que estaremos haciendo. De nuevo, más allá de los datos e información que vamos a presentar, creo que habrá una serie de preguntas que sería interesante que exploremos juntos. Y no habrá un examen al final de la presentación, pero ciertamente creo que valdrá la pena que se tomen algunas notas de las preguntas que planteemos. Claro está, las preguntas que plantearemos no son estas, que nos sirvieron de base o de motivación y por eso es que son preguntas de fondo o de trasfondo para preparar esta charla. El espiritismo, a partir del trabajo fundador de Allan Kardec en el siglo XIX,
ofrecía elementos terapéuticos. ¿Hemos pensado al respecto de esto? ¿Hemos considerado si esto está presente o alguna vez se nos ha ocurrido pensar en el espiritismo como terapéutico? En segunda instancia, el espiritismo, comprendido desde múltiples perspectivas y apreciaciones doctrinarias a través del pasado siglo XX, desarrolló más aún ese potencial terapéutico por sí solo, o mejor dicho, los espiritistas, a través del pasado siglo XX, se dedicaron a desarrollar el potencial terapéutico del espiritismo partiendo de la premisa de que la primera pregunta fuese en positivo. Tercero, el espiritismo, ahora que estamos en los albores en el comienzo del siglo XXI, tendrá la capacidad de seguir la recomendación kardeciana de caminar a la par de las ciencias. Y podríamos también preguntarnos, los espiritistas y el liderazgo espiritista que tiene la mayor responsabilidad de poder traducir todo lo que se deriva de este tipo de cuestionamientos, ¿tendrá la capacidad para seguir la recomendación kardeciana de caminar el espiritismo a la par de las ciencias? Bueno, como mencionamos, estas son preguntas de fondo, preguntas que nos ayudaron a desarrollar el bosquejo y las ideas, que nos motivaron a investigar y a buscar. Pero sí hace falta tal vez aclarar algunos puntos desde ahora, antes de que nos adentremos más en la información que estaremos presentando. Primero, es importantísimo, y ya algunos de ustedes conocen este nuevo paradigma que necesitamos revisar, que necesitamos hablar de él, que necesitamos comprender e internalizar que el ser humano, y cuando hablamos de los individuos, no estamos hablando apenas de una máquina biológica, no estamos hablando apenas de una persona que reacciona, no estamos hablando por separado de aquello que realmente influye en el espíritu, en su experiencia encarnatoria por separado. Estamos hablando de un todo. Y al hablar de un todo, al hablar de que el ser humano en su experiencia encarnatoria es un espíritu que reencarna en un ambiente del que debe cuidar, que genera y a la misma vez se nutre de una cultura específica y particular en cada pueblo que elige encarnar, que tiene un cuerpo único e irrepetible, de acuerdo a sus necesidades, que opera debido a la carga genética que aportan sus progenitores y a las necesidades causales y de aprendizajes que el espíritu trae de por sí, que desarrolla en cada nueva vida una personalidad, un aspecto psíquico o psicológico específico y que a su vez interactúa con otros en un gran dinamismo social para construir todo lo demás, porque volvemos a cerrar el círculo. Tengamos presente que cuando hablamos de elementos terapéuticos para el ser humano, tenemos que tener todo esto, todo este amplio menú frente a nosotros. También, cuando hablamos de lo terapéutico, es importante que dejemos claro desde el principio de a qué nos referimos. ¿Por qué ese título de la terapéutica espiritista en el siglo XXI? Y lo terapéutico, podríamos resumirlo de esta manera, es aquello en donde sus intervenciones, estrategias o arte, técnicas, medicamentos o demás tienen como fin primordial el bienestar de las personas. Así que ya con esto tenemos una pista de responder a una de las preguntas y es si es el espiritismo, si efectivamente el espiritismo tiene elementos terapéuticos en sí mismo. Segundo,
también nos parece importante hacer una salvedad y una aclaración de manera que nadie se vaya a perder y que a su vez reflexionemos un poco sobre los conceptos que utilizamos. El término sanar se utiliza muchísimo en los contextos espiritualistas más variados, pero es importante diferenciar lo que es sanar de lo que es curar. Y una persona puede estar sana padeciendo enfermedad. Y voy a darles un ejemplo de esto, ¿verdad? Y esto me parece importante porque cuando nosotros ofrecemos terapia de pases, terapia magnética, manipulación energética, no podemos hablar de que estamos ofreciendo sanación, porque la sanación es el resultado de un proceso. Y las personas que manipulan energéticamente no son las responsables ni controlan todo para que ese proceso se dé. Así que es impropio decir que ofrecemos sanación. En los grupos espiritistas debemos ser cuidadosos con las expectativas que se crean en las personas, pero ciertamente podemos ayudar a que las personas sanen si ellas se dan la oportunidad, si ellas integran lo aprendido. Una persona, un día, un caballero, notó que tenía una pequeña protuberancia entre las piernas en el área de la ingle y esa protuberancia después de unos días le llamó la atención y rápidamente llamó a su médico. Su médico, como ocurre en muchas latitudes, estaba disponible dentro de 3 semanas, 2 semanas, para poder verle. Así que estableció la cita para ver a su médico y durante esas 2 semanas la persona estuvo investigando en internet qué podía hacer. Exactamente ese mismo día que hizo la cita, ya comenzó a buscar qué podía hacer esa protuberancia, qué podía hacer ese pequeño tubo, ese pequeño bulto que estaba en su ingle. Y ya al segundo día, después de haber estado investigando y googleando y todo esto, preguntándole a la inteligencia artificial, él llegó a la conclusión de que tenía cáncer. Así que las próximas semanas esperando la cita médica fueron de sufrimiento, fueron de angustia, fueron de ansiedad, fueron de sueños perturbados. Fue verdaderamente una trastocada a su salud emocional. Cuando llega a la cita médica, en donde es debidamente auscultado, el médico le dice que tiene todos los indicadores de una pequeña hernia, que en estos momentos no le parece que amerite intervención quirúrgica y que la vamos a observar. Por supuesto, ahora comenzó la sanación, aunque la curación no estaba presente, porque el hombre continuaría con su pequeña hernia. Pero todos los efectos emocionales de la angustia, del estrés y todas las repercusiones psicosomáticas se redujeron cuando el profesional y quien conoce lo que estaba ocurriendo verdaderamente le proveyó la información necesaria, dejando a un lado la especulación. Así que es importante que podamos diferenciar lo que es curar de lo que es sanar. En tercera instancia, no estaremos diciendo a través de esta presentación y en ningún momento, y si un líder espírita les dice esto, por favor salgan corriendo de ese centro espírita o de ese grupo espírita, ¿está bien? No le vamos a decir a nadie, suspenda el tratamiento médico y sométase solo a esto. Eso no lo podemos hacer. Ninguna persona responsable puede hacer eso. Ningún espíritu a través de un medium, ningún directivo espírita, nadie debe decirle a otra persona, usted tenga fe y confíe y deje de ir al médico y deje de tomarse sus medicamentos, que nosotros le vamos a sanar. Así que eso no lo van a escuchar en esta charla y si lo han escuchado en un contexto espiritista, salgan corriendo de ahí. Muy importante. Una recomendación que le puede salvar la vida a alguien. Y por último, lo que sí vamos a estar diciendo
a través de esta ponencia es que hay múltiples efectos sanadores y terapéuticos en la cultura espiritista. Eso creo que nos esforzaremos un poco en poder demostrarlo, o por lo menos que en sus reflexiones esto entre a su consideración. Y recordarán que al principio hablé de que habrían una serie de preguntas que querríamos explorar, una serie de preguntas que podría ser que incomoden, una serie de preguntas que tal vez generen debate o que nos ayuden a poder establecer las premisas sobre las cuales estamos construyendo nuestra presentación, ¿verdad? Pues la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿tiene el espiritismo como base para una filosofía de vida y hasta un espacio de sanación, de acuerdo a lo que acabamos de describir, elementos terapéuticos que aportan al individuo, a sus colectividades, a la sociedad en general y al mundo? ¿Tendrá el espiritismo elementos como estos? Segundo, en una vida espírita, ¿se considera importante el cuidado del cuerpo físico? Se puede hablar de nutrición, de descanso, del ejercicio, de relajación, de esparcimiento. ¿Existirán esas conversaciones en el espiritismo? Tercero, o cabrán, mejor dicho, ¿cabrán esas conversaciones en el espiritismo? Tercero, en una vida espírita, ¿cabe el pensamiento y la acción ecológica, sostenible y de responsabilidad ambiental? ¿Será algo de lo que hablamos o será algo a lo que le damos importancia? Cuarto, en una vida espírita se estimula no solo la valoración de la cultura actual, sino la apertura hacia una cultura universal y cosmopolita, más allá de los fanatismos nacionalistas, más allá de los apegos a la tierra y la bandera, más allá de esto. Presentaremos discursos, diálogos, conversaciones que estimulen la apertura, la comprensión y la aceptación del otro. Quinto, ¿acaso en el centro espírita, desde la mirada de las investigaciones científicas actuales, se pueden tener espacios para la meditación colectiva, la generación de ideoplastías creativas, las afirmaciones que generen alta sintonía y el uso positivo de la autohipnosis? ¿Sí? Sexto, en una vida espírita, ¿tienen valor la resolución de conflictos, sean estos internos o los familiares, el trabajo del autoperdón y del perdón, la valorización individual y la priorización de la autoestima? ¿Existirá esto en la didáctica espírita? Sexto, o mejor dicho, en este caso, séptimo, se estimula la paz, la reconciliación, la evitación del conflicto y el respeto propio y a los demás en la lectura y en el discurso espiritista. Octavo, la vida, desde la mirada espiritista, cobra un sentido trascendental, positivo y esperanzador que ofrece consuelo y alivia el sufrimiento o lo reenmarca. 9. Con la comprensión de la propuesta espiritista, se reducirá la ansiedad existencial y la tristeza asociada al pesimismo poético intelectual si se comprende la palingenesia como proceso natural, no como una obligación impositiva,
y se entiende la justicia y la restauración como oportunidades de aprendizaje o de reaprendizaje en beneficio del espíritu. Y por último, la última pregunta que les tengo. Se estimulará en los grupos espiritistas por medio del diálogo, el debate, la escucha activa, el respeto mutuo y la reflexión a trabajar en la transformación personal, enfocándonos en el esfuerzo constante sin sentimientos de culpa y sin recriminaciones. Si alguien está viendo este video, está participando actualmente o está viéndolo posteriormente en diferido y no es espiritista y se encuentra de momento con estas 10 preguntas, pensaría que estamos cuestionando algo que no está ocurriendo. Y es todo lo contrario. Son preguntas en donde las personas que sí son espiritistas saben que las respuestas a todas ellas es que sí, que todo esto se da en el espiritismo. Tal vez no todo se da en el centro espírita o el grupo espírita en el que yo participe. Estamos claros de eso. Tampoco estamos presentando algo que tienen que cumplir todos los grupos. Eso no lo estamos diciendo. Pero sí existe en el espiritismo. Idóneamente, dentro de las capacidades, dentro de lo que puede suplir un grupo, pues sí, podría abordar todo esto, pero no necesariamente es un requisito. Cuando salimos a investigar más todavía la terapéutica espiritista, una de las razones por las que mencionamos al principio esa diferencia entre sanar y curar era porque muchas personas piensan que el grupo espírita es un centro de diagnóstico y tratamiento o un hospital público o privado, o una clínica complementaria donde las personas enfermas van y buscan curación a sus enfermedades. Y realmente eso está lejos de lo que es el núcleo o el grupo espiritista y debería estar muy lejos de lo que realmente es su fin. Su fin va más allá del tratamiento de las condiciones físicas pertenecientes al elemento biológico. Sí, hay condiciones físicas que pueden mejorar o incluso desaparecer o permanecer participando del grupo espírita. Como ese no es su fin y no debe serlo, de hecho, como ese no es su fin, esta conversación no tiene que ver con esa expectativa, esa falsa expectativa de que el grupo espiritista es para yo curarme, que me quite la alta presión, que me quite el colesterol o los triglicéridos altos, que me quite la depresión, que me quite la bipolaridad, que en el grupo espírita me remuevan los tumores, que me quiten el cáncer. Nada de eso es el fin del grupo espiritista. Esos eventos pueden ocurrir y puede ser que no. Lo que sí le garantizo es que usted, si se integra al grupo espiritista, va a recibir terapia. Tal vez no de una manera directa, pero por eso es la importancia de esta charla, para que sí lo observemos. Porque ustedes saben con qué me topé al buscar entonces elementos terapéuticos con los que el espiritismo sí cuenta. Pues miren, me topé con la psicología humanista y lo que ésta propone, sus principales expositores son Carl Rogers, Abraham Maslow y Rollo May. Y la psicología humanista considera al ser humano como un individuo integral, con potencialidad inherente para su crecimiento y su transformación personal. Además, promueve la reflexión, la autoexploración, la autoconciencia, la responsabilidad personal y la autorrealización como objetivos centrales. ¿Les suena esto familiar? Porque en el espiritismo, el espíritu está en constante desarrollo, aprendizaje y crecimiento, tal como lo reconoce la psicología humanista. En el espiritismo se enfatiza el mejoramiento moral constante a través de la ética, de la autonomía, del autoconocimiento y de la evolución espiritual
con un sentido de responsabilidad personal inherente, porque no es Dios quien va a hacer tu vida y quien va a vivir tu vida. No es Dios el responsable de tus acciones. No son los espíritus los que van a vivir y decirte cómo vivir. No son los espíritus los responsables de tus acciones nobles o poco nobles. Eres tú, soy yo. La responsabilidad no es transferible. Y la psicología humanista le está diciendo a todas las personas que no son espiritistas lo que el espiritismo plantea. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero no se quedó solo ahí, porque también encontramos otra cosa. Y es que igualmente la logoterapia, con su mayor expositor y su fundador, Viktor Frankl, tiene algo interesante y es que está fundamentada en la búsqueda del sentido existencial de la vida, el por qué o el para qué estamos aquí y cómo podemos hacer que la vida sea más que simplemente comer, trabajar, reproducirnos y morir. Plantea la logoterapia el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento personal cuando encarada de manera positiva. ¿Y el espiritismo? ¿Qué dice al respecto? Que la vida física es una etapa importante, que cimenta aprendizajes que trascienden la vida misma. La evolución personal es una constante. Y los desafíos y retos de la vida son vistas como oportunidades para desarrollar virtudes y estrategias de adaptación de cara a futuras vidas. Así que la pregunta que les haría: ¿acaso la logoterapia no está diciéndole a las personas que no son espiritistas lo que el espiritismo plantea? Genial, ¿verdad? Pero ahí no se quedó todo. Encontramos otra cosa. Y es que también nos topamos con la psicología transpersonal y las propuestas de Stanislav Grof y de Ken Wilber. Y allí encontramos cómo la psicología transpersonal explora dimensiones espirituales y estados superiores de conciencia que pueden trascender la personalidad actual. Miren qué interesante. Además, promueve activamente prácticas que inducen al individuo hacia estados reflexivos, contemplativos y espiritualmente significativos. ¿Acaso les sonará familiar esto? El espiritismo nos dice que somos un espíritu inmortal en constante conexión con la realidad extrafísica y con vida más allá del cuerpo físico. Sí, porque si usted no lo sabía, para encarnar usted no ha dejado de ser espíritu. Muchas personas no comprenden cómo podemos ver la mediumnidad y el psiquismo como algo normal, como algo natural, y es que están pensando como un cerebro que produce todo, cuando no, porque no están pensando como un espíritu, que es el origen de todo. Cuando usted internaliza que usted es espíritu 24 horas, 7 días a la semana, que usted nunca lo ha dejado de ser y nunca lo podrá dejar de ser, no importa el estado en el que se encuentre, encarnado o desencarnado, usted puede entrar en la conciencia de que en todo momento usted está viviendo una experiencia espiritual. Si usted observa su vida a través de esos ojos, su vida cobra un sentido diferente, distinto, superior. La sintonía espiritual, la meditación, la reflexión, el diálogo, el escuchar, son ejercicios constantemente estimulados por el espiritismo. Esto no es una novedad. Lo que me parece genial y maravilloso es que tantas disciplinas le están gritando al mundo espiritismo, sin hablar de espiritismo. Aquí, en este público y entre los que van a estar posteriormente viendo en diferido esta charla,
Hay personas que fueron a la universidad siendo espiritistas, estuvieron en sus clases de psicología o se titularon en psicología y dijeron, pero si esto ya yo lo sabía, el espiritismo me lo planteó. Sí, quiero que sepas que no estás sola y no estás solo en esa reacción, que tienes toda la razón en haber reaccionado de esa manera. Es más, ¿sabes también con qué me topé? Me topé con que la psicología positiva, expuesta por Martin Seligman y Mihaly, nos trae algo interesante y es que está centrada en el desarrollo de las virtudes, de las fortalezas personales, del bienestar emocional, de la resiliencia y del altruismo. La psicología positiva invita a cultivar emociones positivas y actitudes solidarias. No puede ser que solamente sea bueno para ti, debe ser bueno para todo el mundo. ¿Y el espiritismo? No dice esto. El espiritismo estimula la autoestima, propone la práctica de las virtudes no como un medio para recompensas. Los espiritistas no deben hacer el bien porque van a querer estar mejor espiritualmente. Eso debe ser solo la consecuencia natural de tu deseo de ser solidaria, de tu deseo de ser mejor persona. Y además, el ejercicio de las virtudes debería ser algo que no ocurre esporádicamente, sino que se convierta en una actitud diaria. También el espiritismo nos ofrece y nos señala el pensamiento centrado como autodisciplina, la caridad como actitud, la solidaridad como acción y la felicidad como camino. Por lo menos, ahí escribí entre paréntesis, en mi interés personal, es como vivo y como planteo el espiritismo. Con estos vectores, la vida es más dulce, con incertidumbre, con retos, con imprevistos, con desdichas y con calamidades. Con estos elementos presentes, la vida continúa siendo más dulce, siendo más positiva. ¿Saben también con qué me topé investigando sobre este tema? Con que la terapia cognitivo-conductual expuesta por Aaron Beck y Albert Ellis nos trae que la revisión de patrones de pensamiento y conducta deberían ser parte de lo que hagamos en nuestras vidas. También se busca modificación técnica de pensamientos negativos recurrentes para que el individuo genere espacios de bienestar. ¿Y acaso en el espiritismo no aprendemos que la forma no es nada y el pensamiento lo es todo? ¿O no recordamos esa cita de Kardec? En el espiritismo, la transformación moral mediante la autoobservación es un hecho que constantemente se busca. La vida no es una competencia y el otro no tiene que ser tratado como una amenaza. Lejos está la paranoia, la sospecha, el cuidado de mirar al otro como alguien que quiere usurpar tus logros espirituales. Conócete a ti mismo y el autocontrol emocional al reconocer factores internos como lo es la personalidad, la crianza, el bagaje reencarnatorio, el historial personal e incluso factores externos como son los pensamientos ajenos que pueden venir de otros encarnados o pueden venir de desencarnados. El conócete a ti mismo incluye la exploración o la contemplación de estos dos elementos importantes, tal como lo trae la terapia cognitivo-conductual y cómo nos enseña ejercicios para poder lograrlo. Entonces, si estas disciplinas, estas terapias efectivamente coinciden con el espiritismo, refuerzan lo que el espiritismo trae, ¿acaso habremos separado espacios o estrategias para poder hacerlos palpables, visibles en la dinámica espiritista? ¿Qué espacios o escenarios terapéuticos puede tener un núcleo netamente espiritista? Bueno,
Como dije hace un ratito, esto no es una obligación ni estamos diciendo que todos los grupos espiritistas deben tener esto, o mejor dicho, tienen esto. Podríamos aspirar a que sí, tal vez sea un marco conceptual sobre el cual elaborar, pero yo estoy bajo la impresión que la mayoría tienen, si no todos estos elementos de una forma u otra, la mayoría de estos. Por ejemplo, el estudio. Hace falta espacios en donde se analice, se pueda debatir en un ambiente fraternal, se reflexione sobre lo que se estudie y se investigue, complementando, contextualizando o buscando comprender mejor lo que se estudia. También, o de igual manera, encontramos que los grupos espiritistas pueden tener espacios solidarios, espacios en donde la solidaridad se ve internamente en la ayuda mutua entre los componentes de ese grupo espiritista, velando por su bienestar, apoyándose en los momentos en que se necesitan, enterándose de cuando alguien está en el hospital o está en su casa en necesidad de compañía y ofreciéndose esa solidaridad real. O de igual manera, el grupo espírita puede realizar actividades solidarias externas, identificar organizaciones, colectivos y grupos que realizan tareas solidarias y decir también presente o cómo nos podemos insertar o cómo les podemos ayudar o apoyar en alguna medida. También el núcleo espiritista tiene un espacio terapéutico en el ejercicio de la mediunidad, en el ejercicio de las facultades anímicas del psiquismo. Primero, dándole estudio, por supuesto, comprensión. Segundo, generando un espacio seguro para la práctica, dándole cultura a la mediunidad, ayudando a las personas a comprender la responsabilidad que el servicio mediúnico implica y lo que esto significa en nuestro compromiso espiritual previo a la reencarnación. A su vez, convirtiéndose en una oportunidad de investigar y de experimentar, de poder desarrollarla constantemente. Yo no me gusta utilizar el término de desarrollo mediúmnico como si fuera algo que se hace durante un tiempito, porque en mi experiencia personal el desarrollo mediúmnico es algo que he estado haciendo siempre y que continuaré haciendo, porque constantemente estoy trabajando en desarrollar, refinar, hacer ese refinamiento fino, ajuste fino de la mediunidad y de las percepciones que ésta trae. También los grupos mediúmnicos pueden y deberían tener espacios para las terapias energéticas, para la irradiación a distancia. Miren, hay tanta literatura, hay tanta evidencia. Nosotros mismos en la Escuela Espírita Allan Kardec, a cada rato recibimos el refuerzo, el apoyo, recibimos la evidencia de la efectividad del dinamismo mediúmnico mediúmnico y psíquico, a través de la irradiación energética. Hay un universo de posibilidades de cómo darle forma a esta herramienta y tal vez no todos estamos conscientes de que lo utilizamos constantemente, pero el increíble valor que tiene cuando con conciencia y con intención bien dirigidas y claras, reforzadas con el equipo espiritual adecuado, eh, cuánta grandeza hay detrás de la irradiación energética. Al igual que estamos hablando a distancia, pero también en cercanía a través de los pases, a través de la aplicación del magnetismo y a través también de la creación de ideoplastías colectivas, en donde todos podemos encontrar un espacio de meditación, de reflexión, de conexión grupal y de relajación, de soltura, de básicamente inmunizarnos un poco contra el cortisol y los estresores. Por último, los grupos espiritistas sí pueden proveer espacios y tener espacios terapéuticos a través
del ejercicio de la cultura, realizando eventos que estimulen el encuentro, el compartir, a la misma vez que la vida social, que la visita en familia, en el hogar, el encuentro a través de fuera del propio grupo espírita y el compartir de una manera maravillosa. Miren, me voy a tomar un momento porque esto me parece importante. Tuve el privilegio y la dicha, junto a mi esposa, de comenzar y dar nuestro primer viaje oficial dentro de la presidencia de CEPA. Y tuvimos el privilegio y la dicha de visitar cuatro grupos espíritas en realidad, cuatro grupos espíritas, tres de ellos en Argentina y uno en Uruguay. Y fueron cuatro experiencias distintas y cada una de ellas maravillosa, con gente noble, gente buena, gente que de verdad hacen lo mejor que pueden, como mejor entienden, desde la sinceridad y la honestidad. Y lo que hacen es hermoso. Encontramos espacios en donde las palabras me faltan para poder describirlo. Y digo esto porque si usted tiene algún día la oportunidad de viajar, de moverse hacia un evento espiritista, si usted tiene el privilegio y la oportunidad de poder, sea regionalmente o localmente, o sea internacionalmente, interactuar con otros espíritas, en un evento multitudinario o en un evento donde no solamente sean aquellos más cercanos de su grupo espírita, sino junto a otras personas, le garantizo que si usted se da la oportunidad, usted va a crecer inmensamente, inconmensurablemente. Y de hecho, tendremos un evento internacional próximamente en el mes de octubre, así que en Málaga, en España, nos estaremos encontrando. Y aquí en Puerto Rico tendremos un evento del cual les hablaré al final de esta charla. ¿Qué estamos proponiendo para el siglo XXI considerando esos espacios terapéuticos que componen o que pueden componer o que hay en el grupo espiritista? No vamos a proponer nada que sea nuevo, porque todo esto existe, pero tal vez la manera en que se frasee pueda hacer clic con alguien. El desarrollo de los estudios espiritistas de manera abierta, en formatos presenciales y virtuales, con una mirada dinámica y atractiva para quienes no conocen nuestra propuesta transformadora. Me parece que podemos hacer mucho más que abrir un libro y decir, hoy vamos a leer esto. ¿Qué ustedes opinan sobre esto que leímos? Hay muchas maneras dinámicas de realizar los estudios espiritistas. Y si usted no sabe cómo, pregunte. Hay cursos en línea, hay cursos que son híbridos, presencial y en línea, hay cursos plenamente presenciales, hay formas diferentes y herramientas para poder diseñar cursos que sean atractivos, que sean dinámicos y transformadores. Segundo, la inserción de los grupos espiritistas en las necesidades de sus comunidades, más allá del clásico asistencialismo, cuando éste es atendido por organizaciones existentes. Priorizar los eventos humanistas, artísticos y culturales. Imagínense tener una mesa de libros espíritas en una feria del libro, donde tal vez ninguno de nosotros es el autor o la autora, pero decimos presente. Y ese espacio no queda ocupado por otros que no tienen tanto que aportar como usted. Imagínense participar y usted complete el blanco, porque hay muchas maneras en las que los grupos espiritistas pueden insertarse en actividades fuera de las cuatro paredes. Conocer, estudiar y emular las investigaciones mediúmnicas y psíquicas que se realizan en y fuera del contexto espiritista. Desarrollar criterios rigurosos para separar el autoengaño de la sugestión, identificar la intromisión anímica y evitar la fascinación y la mistificación. ¿Sabías que existe medición de biofotones a través de la irradiación energética? Si te estás enterando ahora,
en tu grupo espírita, hace falta investigar lo que está ocurriendo en torno a las irradiaciones energéticas, a la manipulación energética a través de distintas técnicas. Y la técnica no importa, todas las formas de manipulación energética a través del pensamiento tienen efecto, así que en realidad no importa. De igual manera, ¿sabías que hay indicadores genéticos asociados a la mediunidad? Si no lo sabías y te estás enterando ahora, en tu grupo espírita hace falta que circule la información más vigente, más reciente, más contemporánea en torno a investigaciones que se están realizando en distintas partes del mundo. Y estos son dos ejemplos de lo que significa estar al día y compartir la información en torno a la mediunidad, en torno al psiquismo. En torno a metodología también, metodología del ejercicio mediúmnico. No perdemos nada con preguntar, con observar, con participar, con vernos. Cuarto, familiarizarnos con las investigaciones y evidencias que refuerzan el poder del pensamiento enfocado, la manipulación energética y la acción a distancia, con criterios científicos y menos intromisión mística o pensamiento mágico religioso. Y digo esto porque el hecho de que alguien diga algo bonito no lo hace cierto, lo hace bonito. Y a veces somos muy dados a comprar el pensamiento mágico religioso de dar las gracias 3 veces porque 3 es el número mágico, por decir algo. O simplemente lanza al universo lo que tú quieres y el universo te lo va a repartir. Porque el universo lleva 50 años sin escucharme del premio grande de la loto, de la lotería, y eso no sirve para nada. Y lo digo jocosamente, pero en la realidad hay personas que le apuestan la vida, la salud, a absurdos ilógicos que pertenecen al pensamiento mágico religioso y salieron de una iglesia con la insatisfacción y la frustración de que el pensamiento mágico religioso no les funciona allí y buscan el grupo espírita o el grupo espiritualista y se traen el pensamiento mágico religioso y dejan afuera la responsabilidad personal. El medium pasista más poderoso o hasta los mediums que operan, los mediums que metían la mano dentro del cuerpo humano utilizando una tijera, no son capaces de curar a una persona a la cual le remueven un tumor y mañana continúa con las actitudes maledicentes, con las actitudes tóxicas, con las actitudes malsanas de interacción social o en el propio hogar. A eso nos referimos. El pensamiento mágico religioso no es el de di tal cosa, repite tal cosa y cancela lo negativo, ¿no? ¿Qué tal si modificamos el pensamiento para que no tengas que creer que las palabras externas son las que te cambian? Eres tú quien cambia. Y por último, valorar la aportación de mujeres y hombres que piensan y cuestionan. Pero ojo, con los bestsellers del momento y con las hipótesis a priori para acomodar informaciones no corroborables o con poca posibilidad de validación. Porque hay personas que lo innovador, lo novedoso, los fascina y tristemente caen en la frustración de la fantasía. Para esto hace falta desarrollar la cultura espiritista. El mero hecho de que alguien venda muchos libros no significa que lo que hay en sus libros es verdaderamente útil. Simplemente significa que hay muchas personas que encuentran eso entretenido. Así que nuestros talleres espiritistas están dados y existen y están presentes, en donde la salud no es el fin de la reunión espiritista ni del grupo espiritista. Hay un enfoque integral que la incluye. Hay unas prácticas terapéuticas inherentes a la propuesta espiritista. Hay un desarrollo personal y una resiliencia que son parte de lo que hacemos, de lo que decimos y del cómo pensamos. Hay una búsqueda constante y necesaria del equilibrio en la salud emocional. Miren, que el grupo espírita genere
tal cohesión que se pueda volver como lo vivimos hace poco, tan reciente como ayer, pero tan espontáneamente como ocurrió en ese viaje en Argentina y en Uruguay, en donde las personas se encontraban en un espacio seguro para poder llorar, para poder identificarse, para poder sentir apoyo, para poder sentir alivio, para permitirle que deje salir la tensión, el recuerdo, el reclamo y que todos callen para escuchar, esperando el momento oportuno para brindar alivio, para decir estamos aquí contigo y te entendemos. Imagínense si es tan maravilloso el espacio espiritista que recuerdo en una ocasión que estábamos en una sesión mediúmnica, en una terapia de desobsesión con indicadores de obsesión con la persona presente. Y esos indicadores de obsesión nos llevaron hacia una ruta distinta, hacia atender otras necesidades. Al final de la sesión estábamos tratando, por supuesto, me refiero a que esto era información desconocida para todos los que estábamos allí, excepto para la persona misma. Nos enteramos que estamos tratando con una situación de abuso sexual, con una situación de abuso en el hogar, con una situación bien delicada, con una situación que toca la fibra humana. Y allí, en medio de lágrimas, entre todos los que estábamos presentes, la persona sintió y recibió la empatía de varios de los que estábamos presentes que también han tenido esta experiencia. Y eso se pudo dar en un espacio seguro. No público, no un espacio público, no sesión mediúmnica pública, en un espacio seguro, privado, reservado, preparado para eso. Eso es un espacio terapéutico en el grupo espiritista. Y eso es lo que podemos llamar psicoterapia mediúmnica, una intervención sanadora. Así que, mis amigas y mis amigos, me parece que les dejamos algunos puntos que pueden servirnos para reflexionar. Tal vez aquí hay espiritistas convencidos que ahora nuevamente vuelven a enamorarse del espiritismo y de la dinámica espiritista, de su grupo espiritista, o cobran nuevas fuerzas, tienen nuevas fuerzas para poder convertirlas en actividades dinámicas en su núcleo. De todas maneras, yo estoy seguro que esta charla, que estos apuntes les van a ser de mucha utilidad y les van a servir. Gracias por esa oportunidad de servir. Gracias, José. Interesante charla. Gracias, Excelente, Ramón. José. De verdad que has hecho un repaso, al parecer también por las actividades que realiza el Movimiento Cultura Espírita Cima. Siempre hemos sido muy afines en las prácticas y de verdad que dejas más allá a los que están asistiendo a esta presentación con mucha inquietud, estoy segura, pero también con aclarando que el espiritismo todavía tiene, donde ratifica que el espiritismo todavía tiene mucho que dar con prácticas actualizadas. Vamos a dejar en el uso de en el uso de la palabra a las personas que quieran hacer sus preguntas a través del chat o pueden hacerla en esta también a través del personal oralmente. Tenemos una pregunta, Rubén Río Negro. Una pregunta, buenas tardes. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a una mediunidad que está en su despertar? Pues a veces el medium es perturbado en su sueño o descanso nocturno. ¿Qué hacer en esos casos para que esta mediunidad que empieza en el individuo y si es posible que siempre despierte de esa y si es posible que siempre despierte de esa manera perturbada?
¿Qué hacer y qué paso a seguir? ¿Qué orientación nos recomienda a un hermano que vive este tipo de situación? Bueno, primero que todo, gracias Rubén por estar aquí presente y gracias por la pregunta. Cuando estamos en el proceso de eclosión mediúnica, Rubén, sería el término que utilizaríamos, ese proceso inicial de salida o despertar de la facultad mediúnica. Es común, así que te valido lo que traes como una pregunta que posiblemente es una experiencia. Es común que las primeras impresiones sean simplemente sintonizando con aquellos que están alrededor nuestro. Es decir, las primeras sintonías pueden ser de mediana o de baja frecuencia. Si quieres, tal vez colocarlo en términos de un radio cuando estamos sintonizando. Por tanto, compete al medium o compete a la persona que está descubriendo su mediumnidad aumentar su frecuencia, es decir, poder higienizarse, tener la higiene mental o desarrollar la disciplina de higiene mental para que eso no sea solamente la frecuencia en la que vibra y en la que sintonice. Para esto es importante la idioplastía y esto te voy a dar un ejercicio de idioplastía que es básico, que se lo damos a todo el mundo, básico. Idioplastía no es otra cosa, Rubén, que poder generar, darle forma a energías de las que estamos rodeados a través del pensamiento. Y estas energías concretarlas a través de la voluntad. Es decir, con cuánto deseo yo quiero que esto se materialice, se haga realidad. Una idioplastía común que podemos utilizar es la de crearnos una burbuja, crearnos una cúpula, si le quieres colocar de esa manera, una burbuja que es impermeable. Y esta es una burbuja protectora si lo quieres utilizar y está ocurriendo ante el sueño. Es una burbuja protectora para que solamente todo aquello que suma, todo aquello que es positivo pueda entrar, por eso es permeable, y aquello que no te suma, aquello que perturba o aquello que en estos momentos no es necesario, simplemente quede fuera de esta. Sonará como un ejercicio muy simplista. Yo te invito a que lo pruebes, Rodrigo, pero pruébalo nuevamente con la intención bien definida de que lo que estás buscando no es violentar a nadie, no es pelear o guerrear con nadie, no vamos a utilizar energías de violencia. Vamos a utilizar energías de centralización. Vamos a centralizar nuestra voluntad y nuestro pensamiento en que vamos a ser imperturbables. Y nosotros controlamos entonces cuánto mantenemos esa burbuja, cuándo la activamos y cuándo la utilizamos. Esa es una de muchas recomendaciones, pero para dar oportunidad a otras personas. Disculpa, Yasira. Tranquilo. Hay una pregunta de Abraham Carreño. Estupenda conferencia. Gracias por la oportunidad que nos brinda CIMA al organizar estas conferencias semanales y por su tiempo para dar la misma a José Arroyo. Quisiera hacer dos preguntas, ojalá pudiera responderme las dos. Primero, terapia de respuesta espiritual. Es una técnica de sanación creada por Robert Dexler en los años 80 que combina psicología, espiritualidad y terapias de sanación para acceder a la mente subconsciente y a los registros de vidas pasadas con el fin de identificar y liberar bloqueos emocionales, patrones negativos y energías discordantes que afectan al bienestar físico, emocional y espiritual. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de terapia? Y la segunda pregunta es, en muchos centros espíritas se ha dogmatizado y ritualizado el pase magnético, el agua fluidita, llevándolo al nivel de los y quedó allí, ¿no? No. Entonces, me imagino que... Sí. Pues Abraham, Ajá. gracias por participar también. Y efectivamente, de la terapia de respuesta espiritual te puedo decir lo mismo que de las terapias o de las distintas formas de manipulación energética. Tiene su funcionalidad y tiene su efectividad. Mira, esto es como las dietas. Todas las dietas funcionan. No todas le funcionan a todo el mundo, pero todas ellas funcionan. De igual manera, todas las terapias funcionan. No todas son para todo el mundo.
pero todas han demostrado funcionar. Así que ahí tenemos lo mismo. Y en cuanto a la segunda parte, estamos de acuerdo contigo. Tristemente, una buena intención se ha convertido en un ritual, pero para poder mirarlo así, hay que mirarlo desde afuera, Abraham. Y tristemente, muchos grupos espiritistas no están abiertos a la mirada de afuera. Están acostumbrados y cómodos con la mirada desde adentro y la cristalización de rituales. El espiritismo no tiene rituales, pero los atavismos religiosos hacen que se creen los rituales. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿El agua fluidificada tiene base científica en cuanto a la terapeuta espírita? Sí, pues primero, gracias Rodolfo. No le deberíamos llamar agua fluidificada porque el término de fluidos y fluidificación y todo eso es lenguaje del siglo XIX. En realidad es agua magnetizada o agua energetizada. Y sí, hay evidencia científica a favor de el movimiento o del acomodo de las moléculas de agua, número uno. Número dos, hay también evidencia a favor de cómo ésta incluso hay cambios en el pH, ¿verdad? El nivel de alcalinidad del agua. También se ha evidenciado esto. Así que sí, hay mucha investigación al respecto desde lo innovador que hizo Masaru Emoto, tomándole fotos a las moléculas de agua después de haber dirigido el pensamiento hacia estas, hasta investigaciones más recientes que miden distintos componentes en el agua, porque en muchas ocasiones el agua que se utiliza no es plenamente H2O. A veces tiene un poquito de cloruro de sodio, un poquito de iones de sal, tiene algunos que otros componentes y se utilizan para poder notar cambios en el agua. Así que sí, sí, hay ciencia detrás de ello. Una pregunta de Mildred Granado. Me gustaría saber de las formaciones online y presenciales de las personas que están interesadas en este mundo de la mediunidad. Muy bien. Pues Mildred, gracias por tu pregunta. Y primero, y esto es algo que sí es importante dejarlo saber, todo curso de mediunidad en el contexto espiritista, es importante eso, todo curso de mediunidad debe ser posterior a la comprensión de la filosofía espiritista. Eso es vital, porque imagina esto, Mildred. Imagina que mañana te dicen, Mildred, vamos a traer al patio de tu casa un cohete y necesitamos que lo vueles a la luna. El cohete tiene todos los botones allí y tiene las pantallas. Así que adelante. Bueno, hay una posibilidad que presionando algo funcione. Pero ¿acaso no sería más seguro si pudiéramos recibir el adiestramiento adecuado para poder manejar el cohete? De igual manera ocurre con la mediunidad. La mediunidad, cuando se le da el contexto espiritista, en donde esto incluye ética, incluye autocuidado, incluye servicio, incluye desprendimiento, incluye apertura, incluye a la misma vez sintonía con los mentores espirituales y espíritus que ayudan en el proceso de eclosión mediúmnica y manejo de la mediunidad. Cuando se da todo esto, Mildred, definitivamente vamos a tener una mediunidad mejor encaminada para obtener resultados más satisfactorios. Así que, eh, previo a un curso de mediunidad en línea que existen, pueden existir o son continuidad de cursos de espiritismo. Eso es lo primero que te recomendaríamos. CIMA tiene un curso que está realizando y Yolanda mencionó al principio que próximamente comienza su nuevo curso. Y nosotros en Puerto Rico tenemos un curso que comienza en el mes de septiembre, que incluye también el tema de la mediunidad hasta un punto específico, porque muchas veces la mediunidad requiere, como dije anteriormente, espacios privados y espacios seguros. Y eso públicamente es menos fácil de lograr. Tenemos una pregunta. Nora, ¿qué autores sugiere seguir investigando y dar nuevos aportes en nuestras reuniones del CIM?
Pues Nora, gracias por la pregunta. Y mira, me parece que parte de lo que hicimos fue, y estoy seguro que te diste cuenta, tomar los lentes, tomar los espejuelos espiritistas con los que vemos las cosas y echarle un ojo a distintas terapias psicológicas con las que nos encontramos muy afín. Tan afín que pues vamos a hacer un encuentro espírita relacionado con eso. Así que mi propuesta sería, mira, ahora te voy a dar una opinión muy mía. Nadie tiene que compartirla y solo yo me hago responsable de lo siguiente que voy a decir. El espiritismo no tiene nada que aprender ni de la astrología, ni de la teosofía, ni del hermetismo. El espiritismo no tiene nada que aprender de la metafísica de Connie Méndez. El espiritismo no tiene nada que aprender de muchas cosas que le gustan a muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque el espiritismo fundamenta lo que plantea a través de la investigación. Y muchas de estas ideas son de tradición y porque una maestra o un maestro lo dijo, ya pasó a ser bueno. Entonces, eh, eso no nos trae al espiritismo valor. Lo que hace es que nos puede llevar un poco más atrás porque tenemos que regresar a la fe ciega. Y nos parece que salimos de la fe, punto, salimos de la fe, punto, y deberíamos estar en otro estadio, deberíamos estar en otra etapa. Así que nuestra invitación sería a investigar todo lo que tiene que ver con eso, con investigación académica, investigación científica, autoras y autores. Eh, no es lo mismo que un espíritu escriba sobre psicología a que una doctora en clínica tenga práctica y estudios, escriba sobre psicología. Eso tal vez nos puede ayudar un poco a comprender por dónde deberíamos irnos moviendo. Es nuestra recomendación, es mi recomendación. Una pregunta de Fidel Virgues. 100% de acuerdo contigo, amigo José, en cuanto a lo de vincular el conocimiento espírita en el ámbito social y comunitario. Si conoces algún tipo de experiencia que nos pudieses ilustrar en este sentido. Sí, claro que sí, Fidel, y gracias por preguntar. Mira, hay muchos, hay múltiples, y de hecho, uno de los que estuve observando que quedé impresionadísimo es en Argentina, en Rafaela, provincia de Santa Fe, existe la Fundación Progresar, y la Fundación Progresar es parte de la Sociedad de Espiritismo Verdadero. Y lo que vi allí, nosotros le llamamos acá en Puerto Rico una escuela vocacional, que es donde hay jóvenes que no van a ir a la universidad, sino que necesitan una vocación, necesitan algo con que generar trabajo y economías y sostenerse. A veces pueden ser espacios para desertores escolares que necesitan aprender un oficio. Y la Fundación Progresar es ese espacio, un espacio didáctico de enseñanzas de oficio, con incluso habían jóvenes que podrían ser de hogares desventajados o personas en peligro. Entonces, eso es una fundación que hizo un grupo espírita, pero también existen organizaciones que realizan trabajos comunitarios y los grupos espiritistas les damos apoyo. Por ejemplo, nosotros estaremos realizando una actividad en favor del Centro de la Mujer Dominicana, que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucha inmigración, no solo ya dominicana, de República Dominicana, hay mucha inmigración de muchos países diferentes y muchos inmigrantes llegan en condiciones de necesidad. Así que ese centro no tiene nada que ver con la escuela espírita, no son espíritas. Bueno, su directora ahora es socia de nuestra escuela, pero la escuela espírita va a darle apoyo a ese centro que es un centro de trabajo comunitario y de trabajo social. Y ese es un ejemplo de muchísimos otros que podemos seguir citando, Fidel. Así que sí, hay maneras e iniciativas. Es cuestión de pensarlo y de tal vez hacer una tormenta de ideas entre los componentes del grupo espírita. Tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna por ahí.
No le escuchamos, profe, tiene el micrófono cerrado. Ya. Puntualizar algunas cositas contigo, José, Sí. acerca de este tema que siempre es de mucha inquietud, sobre todo para quienes solicitan la ayuda en los centros espíritas de misiones energéticas con fines curativos, que normalmente creen que es un acto o un proceso que se da en lo inmediato, prácticamente como mágico, y que no va acompañado de un proceso de transformación personal. Entonces, me gustaría que si puedes ampliar eso que te estoy conversando, José. Ciertamente, Yolanda, y gracias por traerlo, porque a eso nos referíamos con que no somos cirujanos, para eso hay que estudiar cirugía. ¿Ves? Entonces, el objetivo del grupo espírita no es solamente la erradicación de la enfermedad. La erradicación de la enfermedad hay un condicionante ahí, puede ser el resultado, pero de un proceso. Y ese proceso tiene distintas partes y componentes. Cuando invitamos a la irradiación energética, en nuestro caso, Yolanda, por ejemplo, una persona se nos acerca y tiene una condición de salud. Ya está. Eso es todo lo que le interesa. Tiene una condición, vamos, está en el hospital en estos momentos con una bacteria en el estómago que está acabando con su vida. Incluso puede correr peligro el sistema renal, puede correr peligro el corazón debido al estrés. Así que hay una condición de salud, que es la razón por la que se nos acerca. Pero nosotros, sabiendo lo que sabemos, reenmarcamos la solicitud. Nuestra irradiación no va a ser para curar a la persona. Nuestra irradiación va a ser para que en varios niveles haya afectación positiva. Si la persona está predispuesta y si la persona sintoniza, porque la responsabilidad final la tiene la persona, no la tenemos todos los demás. Todos los demás vamos a estar apoyando el proceso sanador de la persona, pero la persona es la responsable principal, es la actriz principal de su película. Así que cuando digo que reenmarcamos el ejercicio o la solicitud de ayuda, nuestras irradiaciones, tú vas a notar que número uno, nunca hacemos oraciones pidiéndole a Dios que haga nada por nosotros. Es que Dios no hace nada por ustedes. Dios todo lo que usted necesita ya Dios lo pensó y lo proveyó, pero a usted le toca percatarse de eso. Número uno, no hacemos oraciones solicitando. Y de hecho, solicitar viene de la mentalidad de carencia y de falta. Y eso hay que combatirlo. Nosotros todos tenemos presente todo lo necesario para poder lograr el desarrollo de nuestras vidas. No nos hace falta nada más. Y si usted piensa que algo le hace falta, pues usted está en una conciencia de falta, de carencia. Hay que modificarla. Así que primero, no le pedimos nada a nadie. Sabemos que los buenos espíritus siempre están presentes y están en constante actividad. Los buenos espíritus no están durmiendo, no están descansando, no están despegados de la tierra en universos paralelos contemplando la naturaleza. Los buenos espíritus están haciendo lo que a ellos les toca hacer, ser buenos, y no es solo emocionalmente y en sentimientos, en actividad solidaria. Así que sabiendo que no hay que pedir porque todo está dado y que los buenos espíritus están presentes, nos falta un tercer elemento, que la forma no es nada y el pensamiento lo es todo, y que el pensamiento actúa sobre la materia, tiene efectos energéticos. A través del pensamiento movilizamos energías que pueden tener un efecto si se dan todas las demás condiciones, claro está. Así que teniendo esto presente, lo que hacemos es que irradiamos hacia la persona. No estamos pidiéndole a Dios que vaya y haga, no. Estamos conscientes de que estamos rodeados de espíritus que están haciendo y van a apoyar y van a dinamizar estas energías, y decidimos con el pensamiento colectivo vibrar, irradiar nuestras energías en una misma intención. Y la intención es que en este caso, en ese ejemplo particular,
La intención es que podamos ayudar a la estabilización de todos los cuadrantes de esta persona, que la persona pueda sentir el alivio físico necesario, pero que a su vez pueda percibir la serenidad y la calma para que estimule el propio proceso curativo del cuerpo. Y no solo que se beneficie ella, que está en un ambiente hospitalario, que esta vibración se irradie de tal manera a su alrededor que el equipo médico y el equipo de enfermería que le está atendiendo reciba también su parte. Sean asertivos en el diagnóstico y en el tratamiento, estén preclaros en las instrucciones que van a dar, puedan efectivamente notar qué es lo que se necesita y qué estaría en demasía. Irradiamos no solamente para el beneficio de esta persona, del equipo médico, del equipo de enfermería, sino que irradiamos también para que todas las personas que están compartiendo ese espacio hospitalario también reciban su parte correspondiente. Así que nuestra intención de bienestar es mucho más amplia que que matarle la bacteria. Nuestra intención es para que se afecte física, emocional, espiritual, energéticamente. En todos los ángulos que haya una afectación positiva, pero de nuevo, si la persona está receptiva y la persona participa del proceso. Si la persona no participa del proceso, nosotros hacemos nuestra parte, pero a ese auto le falta una llanta. Excelente, José, excelente respuesta, muy amplia y muy contiene todo lo que realmente deberíamos tener en cuenta en los centros espíritas para cuando personas nos buscan para esa asistencia podamos dar respuestas efectivas. ¿Hay alguna otra pregunta, Jessica? No, Yacirita, no tengo más ninguna por aquí. muchas felicitaciones es que tienes, José, de muchas Sí, personas, muy agradecidas por este tema, muy agradecidos por, por esta invitación. Si quieres hacer alguna reflexión final, pues te lo agradecemos. Sí, sí, en realidad yo lo que quiero es compartirles una primicia. Tan linda, mamá. Así que efectivamente lo que me gustaría hacer, ahora sí les comparto pantalla porque esto es una primicia, es, y claro, esto es una primicia de beneficio para quienes están aquí en Puerto Rico, porque es una actividad presencial que vamos a estar realizando y es que vamos a estar haciendo durante este verano. El sábado 19 de julio se va a realizar la 9ª reunión fraternal espiritista. Y como no hay casualidades, esta reunión fraternal espiritista tiene como título El espíritu de la psicología, convergencias entre espiritismo y psicología. Así que vamos a estar abriendo ya, este es el afiche, vamos a estarlo colocando durante la tarde de hoy, la noche de hoy en nuestra página electrónica. Esto es una actividad exclusivamente presencial. Así que si usted vive en Puerto Rico, no importa dónde usted viva, o si usted viene para Puerto Rico en verano, asegure una de sus sillas porque solo va a haber 75 espacios. Así que y todas las instrucciones van a estar aquí. Usted es importante que llene la inscripción usted la va a poder acceder a través de este código QR o del enlace que va a estar por debajo de este afiche cuando lo coloquemos en nuestra página. Y usted lo llena, usted puede pagar el donativo de $10 para que participe durante ese día. Si tiene dudas, puede llamar a nuestras compañeras Isabel o Zoraida a través de los teléfonos que están aquí y puede visitar nuestra página electrónica para más informaciones. Cerraremos las inscripciones el viernes 11 de julio y la actividad será el sábado 19 de julio durante todo el día. No se lo pierdan porque de verdad que esta va a ser una actividad. Bueno, en donde tendremos unos recursos muy buenos. Olvídense del tercer recurso que está ahí, ¿está bien? Hablemos de los primeros dos recursos que están aquí. Vamos a tener a la doctora Roxani Rivera, que va a estar con nosotros, psicóloga de profesión, y el doctor Elvis Candelaria, también psicólogo de profesión, y estos son psicólogos que son espiritistas. Así que estaremos compartiendo durante ese día
toda esta programación que está por aquí. Y de nuevo, el espíritu de la psicología, convergencias entre espiritismo y psicología, sábado 19 de julio de 2025, aquí en la Escuela Espírita Allan Kardec. Digo aquí no, porque esta es mi casa, pero va a ser en nuestro espacio en la Escuela Espírita Allan Kardec. Excelente, José. Estaremos con ustedes irradiando todo nuestro pensamiento para que todas esas actividades vayan súper bien. Quiero también aprovechar que de mencionar que este sábado 17 va a estar el profesor Víctor da Silva en las instalaciones del Parque del Este. Primera vez que nos ceden ese espacio en el restaurante Las Corocoras, con una charla gratuita a las 3 de la tarde, por lo que los invitamos a todos. Va a tratar el tema El porqué de la vida. Entonces, a quienes están en Caracas, y disfruten de esa actividad presencial y más en esos espacios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, José. Perdón. Gracias a Un abrazo ustedes. enorme. Un abrazote. Ajá, Adiós. Mira, Nelly, 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 yo. la directora. Perdón. No quiero Nelly, querida. no quiero que termine esta charla Tampoco. sin enviarles a ustedes, todos los integrantes de CIMA, un inmenso abrazo fraternal por sus próximos 67 años que se cumplirán el 20 de mayo. Reciban desde acá de Uruguay, desde nuestro centro, cada uno de los venezolanos que estén aquí hoy, por anticipada nuestra felicitación, nuestro orgullo por pertenecer a CIMA, por que sean nuestros hermanos y por todo lo que nos enseñan. Muchas gracias. Gracias, querida Nelly. Gracias. Gracias, Y yo creo que se llevan todos esa felicitación. Te agradecemos que te hayas agarrado estos minutos porque de verdad nos toca en lo más íntimo. sí. Lo merecen, son dignos trabajadores espíritas y para nosotros, los uruguayos, una luz a nuestro camino. Mucho cariño.